Voy a empezar por el final, porque el final es lo único que puedo demostrar. En noviembre del año pasado llegó un paquete a mi cabaña. Vivo a 45 kilómetros de la carretera más cercana, en un recodo del río donde el correo llega cuando llega, así que el paquete estuvo 3 semanas en la oficina de Manly antes de que alguien lo subiera a una avioneta y me lo dejara en la pista de grava junto con 2 cajas de munición y una bolsa de correspondencia que era casi toda publicidad. Era una caja pequeña, acolchada, con matasellos de Bellingham, en el estado de Washington. Dentro había un disco duro externo de esos blindados, de goma naranja, con un adhesivo despegado en la esquina. Y una nota escrita a mano en el reverso de un formulario de un bufete de abogados. La nota decía, no falló. La cámara 4 nunca falló. Perdóname. W. Wesley Pruitt murió en agosto del año pasado, a los 40 años, de un cáncer de páncreas que lo consumió en 4 meses. Nunca volvimos a hablar después de 2014. En sus instrucciones testamentarias había dejado el disco con la orden de enviármelo cuando él ya no estuviera aquí para responder por lo que contenía. Eso también me hace pensar. Un hombre que sabe cómo va a terminar y organiza sus deudas por orden de gravedad, y decide que ésta la va a pagar desde el otro lado. Tardé 4 días en conectarlo. 4 días en que ese trozo de plástico naranja estuvo sobre la mesa de la cocina como si fuera un animal dormido. Yo tengo 70 años. Fui guía de caza 31, rastreador antes de eso, y desde 2014 no he vuelto a subir al norte del Tzala ni por trabajo ni por dinero ni por curiosidad. Sabía lo que había en el disco. Creía saberlo. Y aún así, cuando lo enchufé, no estaba preparado. Había una sola carpeta. Dentro, 11 archivos de vídeo, blanco y negro, de una cámara trampa de las que se activan por infrarrojo pasivo y disparan grabación nocturna con iluminación de infrarrojos. El mundo sale en grises planos y sin sombras, y los ojos de los animales devuelven la luz como 2 monedas. Cámara marca Reconix, montada por Wes a 1,20 m del suelo en un abeto negro sobre la ladera este, mirando a un corredor natural entre 2 morrenas. La fecha en la esquina inferior decía 17 de marzo de 2014. En el archivo número 7, a las 4:12:33, algo cruzó el encuadre de derecha a izquierda. No voy a describirlo todavía. Lo voy a describir cuando toque, cuando lleguemos a esa parte, porque si lo pongo aquí al principio ustedes van a pensar que este es otro cuento de bosque y van a dejar de escuchar. Lo único que voy a decir es que la cámara estaba a 1,20 m y que la cabeza de esa cosa salía por encima del borde superior del encuadre. Y que caminaba. Caminaba erguido, con las rodillas dobladas hacia atrás, y en el paso número 3 se detuvo, giró el cuello y miró a la cámara. No al objetivo. Al emisor de infrarrojos, que está 3 centímetros más abajo y que el ojo humano no ve. Eso lo esperaba. Eso ya lo había visto 11 años antes, con mis propios ojos, a 12 metros de distancia, y esa imagen me ha estado esperando cada vez que apago la luz desde entonces. Lo que no esperaba fue el minuto 4:31. 19 minutos después de que la criatura pasara, un hombre entró en el encuadre. Un hombre. Traje de motonieve, capucha con ribete de piel, botas de expedición, y un rifle colgado del hombro con un visor demasiado grande, de esos con anillos elevados para dispositivo nocturno. Caminaba despacio, sin prisa, sin miedo. En la mano izquierda llevaba una bolsa de lona, del tipo que se usa para portar muestras congeladas. Se paró bajo el abeto, levantó la cara y miró exactamente a la cámara. Nadie sabía que esa cámara estaba ahí. La colocó Wes solo, con nieve cayendo, el 14 de marzo, y la registró en el cuaderno con una coordenada que yo mismo transcribí. Ni siquiera aparecía en el mapa que compartimos con la oficina de Fairbanks. El hombre miró a la lente y se llevó 2 dedos al borde de la capucha. Un saludo, como el que se hacen 2 conductores en una carretera vacía. Después salió del encuadre por el mismo lado por donde había salido el animal, siguiendo su rastro, tranquilo, como quien va detrás de una vaca que se le ha escapado del corral. Estuve sentado delante de esa pantalla hasta que se hizo de día, que en noviembre en el interior de Alaska es una manera de decir que estuve sentado mucho tiempo. Después me puse la parca y salí a buscar leña, porque cuando uno no sabe qué pensar lo mejor es hacer algo con las manos.
A 12 metros de la puerta, entre el cobertizo y la pila de troncos, había una huella en la nieve. 41 centímetros de largo. 4 dedos, con marca de garra separada de la almohadilla, cosa que ningún felino hace. Y a su lado, un poco más adelante, otra más pequeña, de unos 26, con el mismo diseño. Una cría. Un animal joven caminando junto a otro grande, en mi patio, a 45 kilómetros de la carretera y a 600 kilómetros al sur de donde ocurrió todo. No las fotografié. Me pregunto a diario por qué no las fotografié y la única respuesta honesta que tengo es que fotografiarlas habría sido aceptar que estaban ahí. Volví adentro, cerré con llave una puerta que no cerraba con llave desde que murió mi mujer, y me senté a esperar la mañana con el rifle sobre las rodillas como un viejo idiota. Al día siguiente nevó y las huellas desaparecieron. Me llamo Raymond Kolstad. Mi padre era noruego de Petersburgo y mi madre de Minnesota, y entre los dos me trajeron a este territorio en 1961 cuando yo tenía 6 años. He rastreado alces, osos, caribú y personas. He encontrado 11 cadáveres para la policía estatal y he perdido a 2 hombres en la montaña, y de esos 2 hablaré también, porque no tiene sentido contar esto si voy a ir eligiendo lo que me deja mejor. Lo que voy a contar ocurrió entre febrero y marzo de 2014, en la cuenca alta del río Tzala, en un valle que en los mapas topográficos aparece sin nombre y que la gente del pueblo de Kesuk llama de una manera que no voy a repetir, por respeto a quien me pidió que no lo hiciera. Fuimos 5. Volvimos 3. Y durante 11 años creí que sabía lo que nos había matado a los otros 2. Empezó con lobos muertos, y eso es importante, porque los lobos no se mueren así. En diciembre de 2013, un trampero llamado Curtis Bell subió por la orilla helada del Tzala a revisar una línea de cepos que su familia trabajaba desde los años 70. Curtis tenía 68 años, era un hombre callado, sobrio, sin ninguna afición a inventarse historias, y en 3 días encontró 5 lobos muertos repartidos en unos 8 kilómetros de río. Ninguno estaba comido. 2 tenían el cuello roto de manera limpia. Uno tenía el cráneo hundido en un lado. Otro estaba a 4 metros del suelo, encajado en la horquilla de un abeto negro, con la nieve intacta alrededor del tronco. Un lobo adulto de la cuenca del Tzala pesa entre 45 y 60 kilos. Ponerlo a 4 metros de altura en la horquilla de un árbol no es un acto de depredación. Es otra cosa. En 20 años había visto pumas hacer algo parecido en Idaho, guardar la presa arriba, pero aquí no hay pumas, y un puma no le rompe el cuello a 5 lobos en 8 kilómetros para no comerse a ninguno. Curtis avisó a la oficina de fauna y caza en Fairbanks. Le mandaron un formulario. Curtis rellenó el formulario, adjuntó 4 fotografías reveladas en la tienda del pueblo y no volvió a saber nada. En febrero se le murió el motor de la motonieve en el hielo, caminó 9 kilómetros de vuelta y le amputaron 3 dedos de un pie. Dijo que en esos 9 kilómetros algo lo acompañó por la orilla, siempre entre los árboles, siempre a la misma distancia, sin dejarse ver. Contó que no tuvo miedo hasta la última media hora, cuando lo oyó respirar. Dijo que respiraba como respira un hombre grande que sube una cuesta. Esa fue la palabra que usó Curtis y a mí se me quedó clavada durante años. Acompañó. No siguió. Acompañó. La doctora Nadine Corrigan me llamó por teléfono el 9 de enero de 2014. Yo la conocía de nombre. Había trabajado 11 años para el Estado, en la sección de depredadores, y se había ido, o la habían ido, después de un asunto con un informe sobre la mortalidad de alces en el Bajo Tanana que no le gustó a la gente que financiaba el programa. Cuando me llamó daba clases en una universidad pequeña y hacía trabajo de campo con becas mendigadas de subvención en subvención. 41 años, delgada, la voz con esa velocidad que tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando que alguien las deje terminar una frase. Me dijo que tenía financiación para una expedición de 28 días en febrero y marzo. Un estudio de depredación anómala. Me dijo que quería a alguien que supiera leer nieve, y que había preguntado en 3 pueblos y que en los 3 le habían dado mi nombre. Le pregunté qué creía que iba a encontrar. Se quedó callada un rato y después me dijo una cosa que me convenció de ir. Me dijo, creo que voy a encontrar un animal que ya está descrito y que estamos midiendo mal. Y si me equivoco delante de 5 testigos,
que es la única manera decente de equivocarse. Nadine tenía dos debilidades. La primera era que necesitaba tener razón con una intensidad que no era sana, porque el mundo se la había quitado una vez y ella había decidido que eso no volvería a pasar. La segunda era un temblor esencial en la mano derecha, hereditario, que su padre había tenido antes que ella. Lo escondía. Sujetaba el bolígrafo con las dos manos, se metía la derecha en el bolsillo, bebía el café con la izquierda. Nunca hablamos de ello y ese fue mi primer error, porque a un temblor no se le pide permiso cuando llega el momento de sostener una jeringa, o una cámara, o un arma. El segundo hombre del equipo lo elegí yo. Dale Merrick, 57 años, de Fairbanks, guía de caza mayor con licencia desde 1983, 2 periodos en la infantería de marina antes de eso. Dale era el mejor tirador que he conocido y el peor compañero de conversación. Bebía. No en el campo, eso hay que decirlo. En el campo no tocaba una gota, pero desde el 89, desde que un cliente suyo de Wisconsin murió delante de él en un río del Alaska Range con un oso pardo encima, Dale bebía en las ciudades como quien apaga un incendio con una manguera de jardín. Nunca hablaba de aquello. Lo llevaba en la cara. Vino porque le pagaban y porque dijo que quería ver aquello con sus propios ojos, y yo creo que vino sobre todo porque el invierno en Fairbanks es largo y su casa estaba vacía desde que la mujer se fue a Oregón. Wesley Pruitt lo trajo Nadine. 29 años, de anchoraje, técnico de cámaras y sonido. Había trabajado en 2 documentales de fauna y en un programa de pesca de esos de televisión por cable. Sabía de trampas fotográficas, de térmicas, de multicópteros, de micrófonos parabólicos, de todo el equipo que los que somos de mi generación aprendimos a usar mal y tarde. Wes tenía ataques de ansiedad. Lo dijo el primer día con una franqueza que me gustó. Dijo que tomaba una medicación, que si alguna vez se quedaba sentado y quieto mirando al suelo era eso y que no lo tocáramos ni le habláramos, que se le pasaba en 10 minutos. Mascaba chicle de nicotina todo el día. Y mentía sobre el equipo. Eso lo aprendí después. Cuando algo fallaba por culpa suya, decía que había fallado solo. Y el quinto era Caleb Tessier. 23 años. Lo aceptamos por lástima y por vergüenza, y de esas dos cosas la vergüenza pesaba más. En noviembre de 2009, el hermano mayor de Caleb, Adam Tessier, de 26 años, subió solo a poner una línea de trampas de Marta en la cuenca del Tzala y no volvió. Se encontró su motonieve, se encontró su tienda, se encontró un rifle a 200 metros de la tienda con 5 cartuchos disparados. Nunca se encontró a Adam. La búsqueda duró 11 días. Yo estuve en esa búsqueda, 4 de los 11 días, y firmé el informe en el que se recomendaba suspenderla. Ese es el motivo por el que la vergüenza pesaba más. Caleb tenía 18 años entonces. Cuando lo conocí en 2014 era un muchacho fuerte, callado, con las manos grandes de trabajar en el astillero de Sebard, que dormía 4 horas por noche y llevaba el rifle de su hermano, un Remington del 30-06 con la culata rayada, como si fuera una prótesis. No venía a hacer ciencia. Venía a buscar un cuerpo. Yo lo sabía, Nadine lo sabía, Dale lo sabía, y todos hicimos como que no. 5 personas. 4 de ellas con una razón para estar allí que no tenía nada que ver con la razón oficial. Eso, a la larga, fue lo que nos mató. Volamos el 19 de febrero desde Fairbanks en un Cessna 207 con esquís, pilotado por Owly Pique, que llevaba 40 años dejando gente en sitios donde no debería dejarse gente. 2 viajes para meter el material. Hacía menos 31 cuando despegamos y menos 38 cuando aterrizamos en el lago Kesuk, y esa diferencia de 7 grados se nota en la cara igual que se nota una bofetada. Hay una cosa que la gente de fuera no entiende sobre el frío de verdad. No es una intensidad, es un lugar. Uno entra en él. A menos 35 el aire tiene textura, la nieve deja de resbalar y empieza a chirriar como poliestireno, el humo de las estufas del pueblo sube recto sin doblarse, el metal se pega a la piel desnuda en menos de 2 segundos y el diésel se espesa como jarabe. Uno respira por la nariz y siente cómo se le congelan los pelos de dentro y se le descongelan al soltar el aire. Todo se vuelve lento. Los gestos, las decisiones, el pensamiento. El frío no te ataca. El frío te administra.
Kesuk tenía en aquel invierno 109 habitantes, una escuela con 12 niños, una tienda, una pista de grava y un generador que se apagaba a la 1 de la madrugada. La gente fue amable con nosotros de esa manera precisa que tiene la gente del río de ser amable sin abrirte la puerta del todo. Nos dejaron dormir en la escuela 2 noches mientras preparábamos los trineos. La segunda noche, una mujer llamada Ada Nicolai vino a verme. Tenía 81 años. Había nacido en un campamento de pesca a 30 kilómetros río arriba, en una época en que aquello todavía se hacía, y hablaba inglés con la sintaxis larga y cuidadosa de quien lo aprendió de adulto. Me preguntó a dónde íbamos. Se lo dije. Le enseñé el mapa, la cuenca alta, la vieja mina de Atiekreek, los 2 afluentes sin nombre. Puso el dedo en el valle del norte y lo apartó enseguida, como si el papel quemara. Le pregunté si aquello tenía un nombre. Me dijo que sí. Le pregunté cuál era y me dijo que no lo iba a decir en febrero. Que hay cosas que se cuentan en verano, con la puerta abierta y luz, y que a esa no se la nombra cuando la noche dura 16 horas. Le dije que respetaba eso, y era verdad. He trabajado con demasiada gente del interior como para tratar esas cosas como folclore. En este territorio, cuando alguien que ha vivido 80 años en un río te dice que no va por ese valle, lo inteligente no es preguntarle por qué. Lo inteligente es no ir. Antes de irse me dijo 3 cosas. Que aquello no vivía allí todo el año. Que venía cuando el hielo estaba grueso y se iba antes del deshielo. Y que no había que dejar que aprendiera como olíamos, porque lo que aprende no lo olvida. Le pregunté si alguien del pueblo lo había visto. Me contestó que la gente del pueblo tenía la costumbre de no mirar. Salimos el 21 con 2 motonieves y 3 trineos de carga. 51 kilómetros río arriba por el hielo del Tzala, un día entero, y después 14 más subiendo el afluente hasta la cabaña de Atiekreek, que había sido de un buscador de oro en los años 30 y que la familia Bell reparaba de vez en cuando por costumbre. 12 metros por 5, troncos, una estufa de barril, 2 literas, un suelo de tablas separadas del permafrost por medio metro de aire y grava, y un tejado que goteaba resina congelada. A 200 metros, ladera arriba, la boca de la mina, una galería horizontal excavada en 1938 en busca de una veta que nunca dio nada, con las vigas todavía en pie y un raíl de vagoneta enterrado en el hielo. De la cabaña salían 3 kilómetros de un antiguo camino de acarreo. Después no había nada. Ni pistas, ni cabañas, ni gente, en cualquier dirección, durante 80 kilómetros. La estación meteorológica más cercana estaba en Kesuk. El teléfono satélite funcionaba 2 horas al día si el cielo estaba despejado. Ouli Pique tenía instrucciones de sobrevolarnos el 5 y el 19 de marzo y de aterrizar en el lago del sur si veía la señal. 80 kilómetros. La gente dice en medio de la nada sin haber estado nunca en el medio de la nada. Yo he estado, muchas veces, y no es un lugar vacío. Es un lugar lleno de algo que no eres tú. Los primeros 6 días fueron trabajo puro y aburrido, y en aquel momento me pareció mala suerte y ahora me parece un regalo. Establecimos 14 estaciones de cámara trampa en una cuadrícula de 9 kilómetros cuadrados, orientadas a corredores naturales, pasos entre morrenas, cruces de arroyo helado, líneas de coníferas donde el viento deja la nieve más fina. Hueslas montaba a 1,20 m, calibradas para lomo de oso, con retardo de 3 segundos y ráfaga de 3 imágenes. Nadine hacía transectos de nieve buscando huellas, pelo, heces, restos. Dale y yo salíamos en círculos concéntricos, él con el rifle y yo con la cinta métrica y la libreta. Caleb hacía lo que le mandaban durante el día y por la noche desplegaba el mapa y estudiaba las coordenadas de 2009 hasta que se le cerraban los ojos. Encontramos alces. Encontramos rastro de lince y de marta y una manada de lobos de 7 individuos que cruzó el valle en dirección sur el día 24, deprisa, sin detenerse a marcar, lo cual anoté entonces sin darle importancia y subrayé 3 veces 2 semanas después. Y encontramos silencio. De todas las cosas que voy a contar, el silencio es la que menos se puede explicar y la que más me costó dormir. Un bosque boreal en invierno no está callado. Hay urogallos, hay cuervos, hay carboneros, hay ardillas rojas que gritan cuando pasas, hay ramas que revientan por el frío con un chasquido como de disparo. En la cuenca alta del Tzala,
A partir del cuarto día, todo eso se fue apagando. No de golpe, como se apaga una habitación cuando la gente va saliendo de a uno. El día 26 caminé 4 horas por la ladera norte y no oí ni un pájaro. Ni uno. Vi 3 cuervos volando alto, en dirección al río, sin bajar. Un cuervo que no baja a mirar lo que haces es un cuervo que tiene una razón. La primera huella la encontró Caleb el 28 de febrero, a las 11:20 de la mañana, en el cauce helado del arroyo que bajaba del collado norte. Me llamó por radio y por el tono supe que no era un alce. Cuando llegué, estaba de pie a 3 metros de distancia, sin acercarse, con las manos colgando, y me pareció más joven de lo que era. Había nevado 2 centímetros la noche anterior sobre una costra dura, que es la condición ideal, la que un rastreador reza por encontrar. La huella estaba impresa con una nitidez de laboratorio. La medí 3 veces con 2 cintas distintas porque no me fiaba de la primera. 41,5 centímetros de largo desde el borde posterior de la almohadilla plantar hasta la punta del dedo más largo. 17,2 de ancho en la parte más amplia. 4 dedos. Las almohadillas digitales ovaladas, no redondas. Marcas de garra a 3,8 centímetros por delante de cada dedo, separadas, profundas, no rozadas, y ese detalle es el que uno tiene que entender. Un cánido deja la garra pegada al dedo porque no la puede retraer. Un félido no la deja porque sí la retrae. Aquella huella tenía garra de cánido y una separación entre garra y almohadilla que no le corresponde a ningún cánido que yo haya rastreado, y he rastreado muchos. La almohadilla plantar era enorme, con el borde posterior partido en 2 lóbulos, y por detrás, a 9 centímetros, había una segunda impresión ovalada de 12 por 7, poco profunda. Eso no lo entendí aquel día. Lo entendí 4 días después. Era un talón. Un metatarso apoyado. La marca de un animal que camina de puntillas sobre los dedos, como los perros y los lobos, pero que cuando se yergue baja el resto del pie al suelo para estabilizarse, como hacemos nosotros. Seguimos el rastro 800 metros arroyo arriba. Zancada media de 1,60 m, en 4 apoyos, con un patrón de registro perfecto. La pata trasera cayendo exactamente en la huella de la delantera, cosa que solo hacen los animales muy eficientes y muy sanos. Las delanteras eran distintas de las traseras. Más pequeñas, más anchas, con 5 dedos y una impresión lateral que Nadine describió en su libreta como digitación prensil parcial. Y a los 800 metros, el rastro cambió. Durante 62 metros solo había 2 líneas de huellas. Alternas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Zancada de 2,35 m. Sin marca de apoyo delantero por ningún lado, sin rastro de cola, sin arrastre. 62 metros de un animal caminando sobre 2 patas por el cauce de un arroyo helado, y después las 4 huellas otra vez y el rastro subiendo por la ladera hacia la línea de árboles. Dale llegó, miró aquello durante mucho rato y dijo la única frase inteligente que se dijo aquel día. Dijo, no se levantó para ver más lejos. Se levantó para llevar algo. Calculamos la masa con el método de la penetración diferencial. Yo pesaba 86 kilos con el equipo y me hundía 4 centímetros en la costra. Dale, con 94, se hundía 5. La huella tenía 9 centímetros de penetración con una superficie de apoyo mucho mayor que la de una bota. Nadine hizo los cálculos aquella noche a la luz de un frontal y le salió un rango de entre 190 y 240 kilogramos. Lo repitió 3 veces. Se le rompió la punta del lápiz 2 veces. Un lobo grande del interior, uno excepcional, llega a 65. Un oso negro macho adulto puede estar en 150. Un pardo del interior en 300. Pero un pardo no deja 4 dedos, ni marca de garra separada, ni camina 62 metros erguido con la zancada regular de alguien que va a algún sitio. Hicimos moldes. Y ahí cometí yo mi primer error grave, porque el frío castiga el orgullo. Llevábamos escayola dental, que es lo correcto, y spray fijador de nieve, que es lo correcto, pero a menos 34 grados el agua que llevaba en el termo se enfrió por debajo de lo necesario antes de que terminara de mezclar. La escayola no fraguó bien y el primer molde salió con una capa superficial hecha polvo. Perdimos la huella al levantarlo. Habría sido el mejor molde de los 3.
Tuve que volver a la cabaña a por más agua caliente y para cuando regresamos, 2 horas después, el viento del collado había limado los bordes de todo el rastro. Los 2 moldes que sacamos eran buenos. El que perdí era mejor. Fotografiamos con escala. Wes filmó la secuencia bípeda entera caminando de espaldas para no pisar. Nadine tomó muestras de la nieve del interior de 4 huellas por si había células epiteliales o pelo, aunque las probabilidades eran ridículas. Marcamos coordenadas. Esa noche nadie durmió mucho. La estufa rugía, la temperatura exterior bajó a -39, y el frío entraba por el suelo con esa paciencia que tiene el frío. Nadine llenó 20 páginas. Dale limpió su rifle 2 veces. Wes descargó tarjetas y las etiquetó. Caleb estuvo callado tanto rato que le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, y luego dijo, sin mirarme. Adam disparó 5 veces. No dije nada, porque en aquel momento no había nada que decir que no fuera una crueldad o una mentira. Al día siguiente empezaron a aparecer los animales. Primero un lince, colgado en la horquilla de un abeto a 3,5 metros, congelado, con el cuello roto y sin una sola marca de mordisco en el cuerpo. Después, el 2 de marzo, una hembra de alce joven en la ladera sur. Estaba tumbada de lado, entera, con las patas dobladas de manera casi ordenada. Le habían abierto el flanco derecho por detrás de las costillas con un corte limpio y le habían sacado el hígado. Nada más. Ni 1 kilo de músculo. Ni las vísceras. Ni los ojos, que es lo primero que se llevan los cuervos, salvo que allí no había cuervos. Nadine se pasó 2 horas con aquella alce y cuando se levantó tenía la cara gris. Me dijo que la apertura no era un desgarro, que era una tracción, que algo había metido los dedos entre las costillas y había tirado hacia afuera con una fuerza que ella no era capaz de estimar, y que después había extraído el hígado sin perforar el estómago, lo cual, dijo, ella no sabría hacer con un cuchillo y buena luz. Y el 3 de marzo encontramos el glotón. Yo he visto cosas en 40 años de campo. He visto lo que hace un oso pardo con un caballo. Pero un glotón adulto, un carcayú de 16 kilos, es el animal más agresivo y más difícil de matar de este continente en relación con su tamaño. Los lobos les tienen respeto. Los osos les ceden la carroña. Aquel estaba en mitad del hielo del arroyo, en campo abierto, muerto de una sola presión en el tórax, y a 30 centímetros de su hocico, ordenadas en línea, había 3 piedras del río. Nadie las había puesto ahí. El arroyo estaba helado desde noviembre y esas piedras venían del lecho, de debajo de 70 centímetros de hielo. Dale las miró y me dijo en voz baja, para que los otros no lo oyeran: Rey, esto no es un aviso para el glotón. Aquellas piedras me tuvieron obsesionado 3 días hasta que encontré, 400 metros arroyo arriba, un tramo de agua abierta donde una surgencia impedía que el hielo cerrara. Allí el lecho estaba a la vista. Me sentí ridículo y aliviado a partes iguales, y anoté la explicación en la libreta con una satisfacción que hoy me da vergüenza, porque me pasé 3 días resolviendo de dónde venían las piedras y ni uno solo preguntándome por qué estaban colocadas en línea. Ese es el modo en que el miedo entra en un campamento. No entra de golpe. Entra por la puerta que tú mismo dejas abierta cuando decides que ya has entendido algo. El 4 de marzo, Wes descargó las tarjetas de las cámaras 6, 7 y 11. La 11, la del paso alto entre las morrenas, tenía 412 fotografías, todas del mismo momento, en ráfagas separadas por el retardo de 3 segundos, entre las 2:41 y las 3:58 de la madrugada del 2 de marzo. En ninguna se veía nada. Todas mostraban una pared de abeto negro a 40 centímetros del objetivo. La cámara estaba mirando al tronco al que estaba atada. Alguien, o algo, la había girado 170 grados sobre su propia correa sin arrancarla, sin romperla y sin dejar una sola huella en la nieve del claro que había delante, que era el único acceso. Wes revisó la correa 4 veces buscando pelo. No había pelo. Había, en la carcasa de plástico, 4 marcas de presión en el borde superior, poco profundas, separadas entre sí unos 5 centímetros, y una quinta enfrentada en el borde inferior. 5 puntos de contacto. 4 arriba, 1 abajo. Nadine no dijo la palabra en voz alta. Escribió en su libreta pulgar oponible parcial, con el signo de interrogación y el paréntesis,
y cerró la libreta, y salió a fumar el único cigarrillo que le vi fumar en 28 días. A partir de aquella noche empezaron los sonidos. El primero lo oímos los 5, el 5 de marzo, sobre las 9 de la noche, con la estufa apagándose y todos leyendo o fingiendo leer. Vino del este, a unos 700 u 800 metros, esa distancia que en aire tan frío y tan denso es difícil de calcular porque el sonido viaja de otra manera. Era un aullido, si se le quiere llamar así, pero no tenía la estructura de un aullido de lobo. Un lobo empieza bajo, sube, se mantiene y baja modulando, y busca respuesta. Aquello empezó arriba, cayó de golpe casi una octava, se sostuvo en una nota grave con vibración, como una vaca en una lata de metal, y terminó en 3 ladridos secos y muy separados. Después, silencio. Y luego, 3 minutos más tarde, exactamente el mismo sonido, con las mismas inflexiones, desde el noroeste, a 1 kilómetro largo, en la dirección contraria. Dale y yo nos miramos y ninguno de los dos dijo lo que los dos estábamos pensando, que era, son dos. Wes salió con el micrófono parabólico y la grabadora, se quedó 20 minutos en el porche a -41 y volvió con las cejas blancas y sin nada. Aquello no volvió a sonar aquella noche. El día 7 el generador falló. Wes dijo que era el carburador. Era el nivel de aceite, que él no había revisado en 4 días. Perdimos la carga completa de 2 baterías de la térmica, un FLIR de mano de 240 por 180 píxeles que a esas temperaturas ya daba unos 40 minutos escasos por batería en lugar de las 5 horas del folleto. También perdimos el multicóptero, que Wes había subido 2 veces y que la segunda vez aguantó 3 minutos y 40 segundos en el aire antes de que las celdas de litio se rindieran y lo bajara como pudo. Las baterías, a esa temperatura, no dan energía. Dan una promesa de energía. La tecnología, allí arriba, nos sirvió para muy poco. Eso es algo que nunca sale en los documentales. Nos sirvieron los ojos, la nieve, la cinta métrica y las piernas. El día 8 fue cuando empezó lo de las voces, y aquí es donde tengo que pedir un poco de paciencia, porque sé cómo suena. Yo estaba solo, a 2 kilómetros al noreste de la cabaña, siguiendo una línea de rastro que se había perdido en una zona de sotobosque batido por el viento. Era media tarde, ese momento de febrero y marzo en el interior en que la luz no es azul ni gris sino las dos cosas y las sombras se estiran hasta perder el sentido. Llevaba 1 hora sin oír nada más que mi propia respiración y el roce de la parca. Y alguien me llamó por mi nombre. Ray. Desde detrás, a unos 40 metros, entre los árboles. Con la voz de Dale. No parecida a la voz de Dale. La voz de Dale, con el mismo raspado de fumador, la misma manera de cortar la R. Me giré con el rifle a medio subir y grité su nombre y no contestó nadie. Esperé 4 minutos. Después caminé hasta el punto de donde había venido y no había nada. Nieve limpia, sin pisar, en un radio de 30 metros. Volví a la cabaña deprisa, sin correr, porque uno no corre, y encontré a Dale sentado en el porche destripando una linterna. Llevaba allí desde el mediodía. Nadine y Caleb podían confirmarlo y lo confirmaron. No conté nada aquella noche. Al día siguiente Caleb me apartó y me contó que él había oído a su hermano el día 6 y que no lo había dicho porque pensaba que se estaba volviendo loco. Hay una explicación razonable para esto y voy a darla, porque me la he dado a mí mismo muchas veces. Los cuervos imitan voces humanas. Los arrendajos también. Un cerebro humano aislado, con frío, con poco sueño y bajo presión, rellena los huecos, oye una rama y le pone palabras. Es un fenómeno documentado. Tiene nombre y les pasa a los marineros, a los espeleólogos y a los que van solos por la montaña. Y aún así, aquella cosa dijo mi nombre y solo mi nombre, y lo dijo desde detrás, y cuando me giré ya no estaba, y esa secuencia no es un error de percepción. Esa secuencia es una técnica, porque hay algo que aprendí aquellos días y que me costó semanas admitir. Nos estaban moviendo. Lo vi el 9 de marzo con el mapa desplegado en el suelo de la cabaña y todos los rastros y hallazgos marcados con chinchetas de colores. Los lobos, el lince, la alce, el glotón, las huellas, la cámara girada, los sonidos. Ordenados por fecha, no por lugar. Cada hallazgo estaba entre 1 y 2 kilómetros más al norte que el anterior.
Cada uno lo bastante cerca del anterior como para parecer casualidad. Cada uno lo bastante interesante como para que fuéramos a verlo. 17 días de trabajo nos habían llevado, paso a paso, sin que ninguno de los 5 lo decidiera nunca, hacia la boca del Valle del Norte. El valle que Ada Nicolai había tocado con el dedo y había apartado la mano. Estábamos a 4 kilómetros de la entrada. Y todavía no habíamos entendido nada, porque nos faltaba la mitad de la información, y la mitad que nos faltaba la teníamos dentro de la cabaña, durmiendo a 2 metros de mí. Entramos en el Valle del Norte el 10 de marzo, los 5, con equipo para 3 días. La boca es un desfiladero de unos 80 metros de ancho entre 2 paredes de esquisto, y al pasarlo el mundo cambia de una manera física que no tiene nada de misterioso. El viento dominante no entra, así que la nieve es más profunda y más blanda, y los abetos negros crecen más juntos y más altos, y la luz llega tarde y se va pronto. Un valle así se llama, en el oficio, una trampa térmica. Es un sitio donde el aire frío se queda estancado y no se renueva. Aquella mañana marcaba menos 27 a la entrada y menos 36 a 2 kilómetros dentro. También es un sitio donde el sonido se comporta mal. Uno habla y le parece que habla dentro de una habitación. A las 2 horas encontramos el primer bidón. Estaba a 50 metros del cauce, medio enterrado, azul, de 200 litros, de esos con tapa de anillo, sujeto con 2 cadenas a la base de un abeto. Dentro había unos 80 kilos de despojos congelados, costillares de caballo, cabezas de salmón, grasa, carne de caballo. En un valle a 120 kilómetros del caballo más cercano. Dale abrió la tapa con la palanca del hacha, olió y dijo que aquello llevaba allí menos de 2 meses. A 300 metros encontramos el segundo, igual. Y a 800, en un claro, encontramos la trampa. Era un tubo de acero corrugado de 2 metros 10 de diámetro y unos 4 metros de largo, un Culbert Trap, el modelo que usan los biólogos de osos en todo el continente, pero modificado. La compuerta guillotina era el doble de gruesa de lo normal, con un sistema de bloqueo hidráulico. El interior estaba forrado con planchas de acero soldadas por dentro. Y en la pared del fondo, a la altura del pecho de un hombre, había 4 surcos paralelos que atravesaban la plancha de acero de 3 milímetros de lado a lado. No abolladuras. Surcos. Nadine se metió dentro con la linterna y estuvo mucho tiempo en silencio. Cuando salió tenía en la mano un crotal amarillo de plástico, de los que se ponen en la oreja del ganado, partido por la mitad, con un número impreso, abril del 11. El 11 del año 4. O el 11 de la serie 4. Ninguno de nosotros sabía interpretarlo, pero todos entendimos lo mismo a la vez. Aquello no era el primero. Aquello era el 11. El campamento estaba a 2 kilómetros más adentro, en una terraza fluvial sobre el arroyo, y ese fue el momento en que la expedición dejó de ser lo que creíamos que era. 3 módulos habitacionales sobre patines, del tipo que se remolcan con un tractor de orugas o se lanzan desde un helicóptero pesado. Un depósito de combustible de 1000 litros. Un generador insonorizado. Una antena satélite parabólica de 1 metro. Una plataforma de aterrizaje despejada y apisonada, con luces de balizamiento en cajas amarillas. Y una pila ordenada de cajas de transporte con el logotipo de una empresa impreso en el costado, un círculo partido, y debajo, Nordgate Land Resource /diagonal Environmental Compliance Division. Nordgate. Yo conocía ese nombre. Cualquiera en el interior de Alaska conocía ese nombre en 2014. Era la sociedad que había comprado los derechos mineros de toda la cabecera del Tzala, 41.000 hectáreas, y que llevaba desde 2011 tramitando el permiso de una carretera industrial de 160 kilómetros para sacar mineral de cobre y oro por el sur. 2.000 millones de dólares en juego. 12 años de tramitación ambiental. Cientos de páginas de estudios de impacto sobre caribú, salmón y humedales. El campamento estaba vacío aquel día. Las puertas cerradas con candado. El generador frío. Pero la nieve alrededor tenía huellas de motonieve de 4 o 5 días. Dale rompió el candado del módulo grande con 2 golpes y entramos. Lo que había dentro lo he pensado durante 11 años y todavía se me hace difícil ordenarlo. Había un mapa mural de la cuenca con la cuadrícula de nuestras 14 cámaras marcada en rotulador rojo. Nuestras cámaras.
con las coordenadas correctas y la fecha de instalación de cada una. Había una carpeta de anillas con hojas de registro. Fechas desde 2009. Columnas, fecha, ubicación, sexo estimado, masa estimada, método, disposición. Al lado de método se repetían dos abreviaturas, TRQ y VAL. Tranquilizante y balístico. En la columna disposición se leía, en casi todas las líneas, la misma palabra, incinerado. 19 líneas. La última tenía fecha de enero de 2014. Y había una nevera de transporte, apagada, con la tapa abierta, vacía salvo por una bandeja de tubos de muestra sin usar, y en el interior de la tapa un albarán con un nombre de destinatario que reconocí porque llevaba durmiendo a 2 metros de mi 17 noches. N. Corrigan. Universidad. Departamento de Biología. 3 envíos en 2013. Me giré. Nadine estaba en la puerta con las 2 manos en los bolsillos, y la derecha se le movía tanto que le movía la tela. No voy a reproducir la discusión entera. Duró 40 minutos, dentro de un módulo a menos 30 grados, con Caleb apoyado en la pared y Dale de pie en el centro con el rifle todavía colgado del hombro y la mandíbula tan apretada que le temblaba. Lo que Nadine nos contó fue esto. En 2013 la contactó un consultor que trabajaba para Northgate. Le ofrecieron una beca de investigación de $68,000 para caracterizar genéticamente material de cánido anómalo recogido en la cuenca alta del Tzala. Firmó un acuerdo de confidencialidad de 9 páginas. Recibió 3 envíos, pelo, músculo, un fragmento de mandíbula. Hizo el trabajo. Secuenció la región de control mitocondrial y el citocromo B. Y lo que salió no encajaba con nada de la base de datos. Divergencia respecto a Canis lupus del entorno del 4,5% en las regiones que comparó. Para que se entienda, un lobo y un coyote se separan por algo así, y llevan 1.000.000 de años separados. Aquello no era un lobo con una mutación. Aquello era un linaje que se había ido por su cuenta hacía mucho tiempo. Envió el informe. A las 3 semanas recibió una carta del bufete de Northgate comunicándole la terminación de la beca, exigiendo la devolución del material y recordándole las cláusulas penales del acuerdo. Sus muestras físicas quedaron en la universidad, pero el congelador del laboratorio tuvo una avería en octubre. 9 meses de trabajo perdidos. Así que buscó financiación en otro sitio, montó una expedición legítima, con permisos, y nos llevó a los 4 sin decirnos nada, porque, dijo, si nos lo contaba antes ninguno la habríamos creído y con el acuerdo firmado podían arruinarla. Vino a por pruebas obtenidas por ella, delante de testigos, fuera de cualquier contrato. Dale le preguntó, muy despacio, si sabía que había gente armada en el valle. Ella dijo que no. Y entonces habló Wes, y esa fue la parte que de verdad hizo que se me cayera el suelo, porque Nadine al menos nos había engañado por algo. Wes llevaba desde el segundo día subiendo copias de todo el material por el terminal satélite. Vídeo, fotografías, coordenadas, notas de voz. A una dirección que le habían dado en Anchorage, en enero, junto con un anticipo de $9,000 y la promesa de otros 9 al terminar. Le dijeron que era una empresa de consultoría ambiental que quería seguimiento independiente de un proyecto de investigación. Le dijeron que no era nada ilegal. Él, dijo, se lo creyó porque quería creérselo, porque debía $16,000 y porque $9,000 por subir archivos es una cantidad que hace que un hombre deje de hacer preguntas. Por eso la cámara 11 apareció girada y nadie encontró huellas. Alguien se había acercado por la única vía sin nieve, la roca barrida por el viento, para comprobar que estábamos grabando. O eso creí durante 11 años, hasta que en noviembre del año pasado vi el archivo número 7 con mis propios ojos y entendí que las 2 explicaciones podían ser ciertas a la vez, y que esa es la peor de las posibilidades. Nadie durmió aquella noche. A las 4 de la mañana, Caleb salió del módulo sin decir nada y se puso a caminar en círculos alrededor del campamento con el frontal encendido. Cuando fui a buscarlo estaba de rodillas en la nieve, a 40 metros, delante del punto donde ellos incineraban. Un cráter de ceniza y grava, de 3 metros, con restos de huesos calcinados y trozos de metal fundido. Y en el borde, medio enterrado, un objeto que él estaba sosteniendo con las 2 manos desnudas a menos 38 grados. Una hebilla de cinturón.
de rodeo, de latón, con un caballo grabado y las letras del campeonato juvenil de Delta Junction de 2001. Caleb tenía 8 años cuando su hermano ganó ese cinturón. Perdimos a Dale Merrick el 12 de marzo, a las 5:20 de la tarde, a 1100 metros del campamento de Northgate. Habíamos decidido salir. Esa es la verdad y no la voy a adornar. Con la hebilla en el bolsillo de Caleb y 19 líneas de registro fotografiadas con la cámara de Nadine, teníamos suficiente para poner aquello en manos de la policía estatal y de un periódico, y todos estuvimos de acuerdo en que la ciencia se podía terminar en un juzgado. Cargamos los trineos al mediodía. La radio meteorológica de Kesuk daba un frente entrando por el suroeste, viento de 60, visibilidad nula, en unas 6 horas. Salimos con 4. Aquella mañana Wes se había quedado sentado en el suelo del módulo mirándose las botas durante 40 minutos y ninguno de nosotros lo tocó ni le habló, como él había pedido el primer día, y cuando se levantó dijo que estaba bien y cargó su mochila y no volvió a hablar en todo el día. El frente llegó 2 horas antes de lo previsto. Eso pasa. Los frentes en el interior no leen el boletín. En 30 minutos pasamos de visibilidad de 6 kilómetros a visibilidad de 9 metros. El viento venía por el desfiladero canalizado y comprimido, y a menos 34,60 kilómetros por hora el aire no es aire, es una lija. La nieve suelta se levantó del suelo y todo el valle se convirtió en una sola cosa blanca sin arriba ni abajo. Un vértigo de horizonte, lo llamamos. Uno se cae andando. Nos atamos con cuerda, los 4, a intervalos de 4 metros, y seguimos el cauce hacia el sur porque bajar por un cauce es lo único que se puede hacer cuando no ves. A los 20 minutos, el segundo trineo se soltó. Fue mi nudo. Yo lo até. Llevaba las manos entumecidas, con los guantes interiores, y hice un ballestrinque en vez de unas de guía y no lo aseguré, y ese trineo llevaba la tienda de nieve, 2 sacos, el hornillo y 60% del combustible. Sin eso, en aquella tormenta, con 12 kilómetros hasta la cabaña de Atie Creek, no llegaba ninguno de los 4. Dale se desató y dijo que iba a por él. Dijo que no podía estar a más de 200 metros. Dijo que nos quedáramos quietos y que hiciéramos ruido, y le di mi silbato, y él se rió, y esa risa suya, corta y seca, es lo último que le oí. Le dimos 10 minutos. Después 15. A los 20, Caleb quiso ir detrás y lo sujeté por el arnés y le grité en la cara que no, y él me empujó y volvió a intentarlo y lo volví a sujetar. A los 26 minutos oímos un disparo. Uno solo. Nadine sacó la térmica. A menos 34, con nieve en suspensión, un FLIR de ese tamaño sirve para muy poco, el agua en el aire absorbe el infrarrojo y todo se vuelve una sopa gris. Pero un cuerpo de 200 kilos a 50 metros sigue siendo la cosa más caliente del mundo. Y allí estaba. Lo tuvimos en pantalla 7 segundos. Una forma blanca vertical, con los hombros altos y estrechos y la cabeza adelantada por delante de la línea de los hombros, no encima, con las patas traseras dobladas en el ángulo de un perro y no de un hombre, cruzando de izquierda a derecha delante de nosotros, y en el 4º segundo se detuvo, y giró la cabeza hacia nosotros, hacia una cámara pasiva que no emite nada, que no hace ruido, que no tiene luz. Se giró hacia nosotros porque nos oyó respirar. Nadine bajó la térmica. No dijo nada. Le castañeteaban los dientes y no era por el frío, y cuando volvió a levantarla ya no había nada en la pantalla. Encontramos a Dale a la mañana siguiente, cuando amainó, a 140 metros del trineo, que estaba intacto contra un aliso. Estaba boca arriba en la nieve, con las gafas todavía puestas. El rifle estaba a 9 metros, con el cerrojo abierto y un casquillo en la recámara y otro en la nieve. Tenía la parca rasgada en el hombro izquierdo en 4 líneas paralelas. Nadine, que había hecho la autopsia de 300 animales y de ningún ser humano, dijo que el cuello estaba roto entre la segunda y la tercera vértebra y que no había nada más. Ni una mordedura. Nada arrancado. Nada comido. Aquello no se lo llevó. Aquello lo apartó. Envolvimos a Dale en la lona del trineo y lo atamos y lo arrastramos 12 kilómetros hasta la cabaña de Atie Creek, los 3, turnándonos, 12 horas, sin hablar. He hecho cosas duras en mi vida. Esa fue la peor. No por el peso, que era mucho,
sino porque cada vez que la lona se enganchaba en un tocón uno tenía que darse la vuelta y tirar de un hombre que 2 días antes te había explicado, con la boca llena, la manera correcta de afilar un hacha. Dale Merrick tenía un hijo en Oregón con el que no hablaba desde 2007. Fue el único al que llamé personalmente cuando volvimos. Duró 11 minutos y en el minuto 9 me preguntó si su padre había estado bebiendo. Le dije la verdad, que no, que llevaba 21 días sin tocar una gota y que había ido a buscar aquel trineo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, y que yo estaba vivo por eso. Aquella noche, en la cabaña, con el cuerpo fuera en el porche envuelto y helado y los 3 dentro sin poder mirar hacia la puerta, Caleb dijo que no se iba. Dijo que Northgate llevaba 5 años quemando cosas en aquel cráter y que en cuanto pusiéramos un pie en Kesuck aquel campamento desaparecería en 48 horas, y que él no había venido desde Sebard para volver con una hebilla de latón y una teoría. Nadine dijo que necesitaba tejido. Una muestra de tejido obtenida por ella, fotografiada in situ, con testigos. Sin eso, dijo, todo lo que teníamos era una historia de miedo contada por 3 personas cansadas. Y yo, que tenía 59 años y 30 de oficio y toda la información necesaria para decir que no, dije que sí. Esa decisión es mía. No la tomó el miedo, ni el frío, ni la falta de sueño. La tomé yo, de pie, sereno, y desde entonces he tenido 11 años para preguntarme por qué, y la única respuesta honesta que tengo es que quería verlo. Que después de 30 años leyendo la nieve me habían puesto delante algo que no sabía leer, y que la idea de bajar aquel río sin haberlo visto me parecía peor que la idea de morirme. El 17 de marzo, a las 6:30 de la mañana, con menos 44 grados y una luna que ponía sombras azules en la nieve, encontramos un rastro de arrastre que salía del hielo del arroyo, cruzaba delante de la cabaña a 30 metros de la puerta y subía la ladera hacia la boca de la mina de Atie Creek. 200 metros. Llevábamos 25 días durmiendo a 200 metros. El surco tenía 40 centímetros de ancho y era el de un alce joven arrastrado por el cuello, y a los lados, las huellas. Las grandes, de 41. Y otras 2 series pequeñas, de 23 y de 26 centímetros, con la misma anatomía, brincando de un lado a otro del surco como brincan los cachorros de cualquier especie del mundo alrededor de su madre cuando trae comida. Nadine se sentó en la nieve. Literalmente se sentó. Y dijo, y lo recuerdo palabra por palabra, no nos ha estado cazando, Rey. Nos ha estado sacando de aquí. 25 días de hallazgos hacia el norte, cada uno un poco más lejos, cada uno lo bastante interesante como para que fuéramos. No nos habían conducido hacia el valle. Nos habían apartado de la mina. Ojalá hubiera sido lo bastante hombre como para dar media vuelta en ese momento. Los oímos llegar a las 7:10. 2 motonieves subiendo por el arroyo desde el sur, deprisa, con faros. Northgate. Habían visto el candado roto en el módulo 4 días antes, o Wes había subido nuestro último archivo, o las 2 cosas. Bajaron 2 hombres. Uno mayor, corpulento, tranquilo, que dijo llamarse Alborsen y que nos habló como un jefe de obra, sin levantar la voz, explicándonos que estábamos en una concesión privada y que había un helicóptero de camino para sacarnos. El otro tendría 30 años y llevaba un rifle con un visor demasiado grande, con anillos elevados para dispositivo nocturno, y no dijo una palabra en todo el rato. Le enseñé la lona del porche y le dije que dentro había un guía de Fairbanks con el cuello roto. Alborsen la miró 3 segundos y me dijo que lo sentía mucho y que el helicóptero podía llevárselo. Caleb ya estaba subiendo la ladera. Le grité. Nadine le gritó. Alborsen le gritó, y ese detalle es el que se me quedó. El hombre de Northgate le gritó que se parara, y no lo hizo por nosotros. Entré en la mina detrás de él con el rifle en las manos, y detrás de mí entró Nadine con la cámara, y detrás de ella, a 10 metros, el hombre joven del visor grande. Una galería de 1938 en el permafrost es una cosa perfectamente conservada y perfectamente muerta. 2 metros de alto, madera de sostén todavía blanca, raíles bajo el hielo, olor a piedra y a nada. El aire estaba 12 grados más caliente que fuera, y ese es el motivo de todo. En una tierra donde el suelo está congelado 80 metros de profundidad,
Aquel agujero era el único sitio en 40 kilómetros donde un animal de sangre caliente podía parir en marzo. A 120 metros de la boca, la galería se ensanchaba en una cámara. Allí estaba el cubil. Un lecho de ramas de abeto, musgo seco y pelo, de 3 metros por 2, apisonado por el uso. Huesos apilados contra la pared del fondo con un orden que no era orden, sino la geometría que produce un animal que come siempre sentado en el mismo sitio. Alce, caribú, lobo, oveja de Day. Y una bota de invierno del 45, con el cordón todavía atado, y dentro de la bota lo que quedaba de un pie humano, y a medio metro un fémur con las marcas de dientes y, junto a la pared, un rollo de cinta de marcaje naranja de las que usan los tramperos. Caleb estaba de pie delante de aquello con la linterna en la mano izquierda y el Remington de su hermano en la derecha. Y en el rincón, a 4 metros de él, había 2 crías. Del tamaño de un pastor alemán adulto, con el pelo negro y la cabeza demasiado grande para el cuerpo, retrocediendo contra la pared, apretadas la una contra la otra, haciendo un sonido que no era un gruñido sino un chillido corto y repetido, un sonido de animal pequeño que tiene miedo. El sonido más terrible que he oído en mi vida porque era exactamente el mismo que hace un cachorro de perro. Le dije a Caleb que bajara el arma. Se lo dije 2 veces. Disparó una vez. Y entonces llegó. Vino desde el fondo de la galería, desde una rama lateral que ninguno de nosotros había visto, y lo primero que percibí no fue la forma sino el desplazamiento del aire, y el olor, un olor a establo y a hierro. Se levantó a 5 metros de mí, entre la linterna caída y la pared, y por un segundo entero la tuve completa delante de los ojos. 2,5 metros de alto en esa posición, quizá más. La cabeza larga, con el hocico de un cánido pero con la caja craneal más alta y más redonda por detrás, y el ojo colocado más al frente de lo que un lobo tiene el ojo, lo cual significa visión binocular, lo cual significa cazar calculando distancias. Los hombros altos y estrechos. Los brazos delanteros largos, con la mano de 5 dedos, 3 de ellos con garra, cerrándose. El pelo denso, negro con el vientre más claro, con esa capa de invierno que hace que un animal parezca más grande de lo que es, salvo que aquello no necesitaba parecer nada. Las patas traseras dobladas, digitígradas, y las rodillas hacia atrás, y ese es el detalle por el que sé que no lo soñé, porque un hombre disfrazado no puede tener esa articulación y un cerebro asustado no la inventa. Y los ojos. En la luz de la linterna del suelo, 2 discos verdes de tapetum lucidum, quietos, evaluando. No rugió. No enseñó los dientes. Lo que hizo fue medir la habitación. A Caleb Tessier lo alcanzó antes de que pudiera montar el segundo cartucho. Fue rápido y no voy a contarlo con detalle, porque su madre sigue viva y porque hay cosas que un hombre puede contar y otras que no. Duró menos de 2 segundos. No hubo grito. El hombre del visor grande disparó 2 veces desde la entrada de la cámara y la segunda le dio, porque vi el impacto en el flanco, y después él salió corriendo hacia la boca de la galería y lo oímos gritar por la radio en algún punto de esos 120 metros y después dejamos de oírlo. Yo tenía el rifle en las manos. Estaba a 4,5 metros. Un 375 con la recámara cargada y el seguro quitado, y 30 años de saber exactamente dónde poner el punto de mira en un animal grande que viene de frente. Bajé el rifle. No fue valentía y no fue compasión. Fue aritmética. Aquella cosa acababa de cruzar 4 metros en menos de un segundo y había 2 crías detrás de ella, una de ellas muerta, y yo supe con una claridad absoluta y helada que si disparaba y fallaba, o si disparaba y acertaba, el resultado para mí era el mismo. Así que hice lo único que no había hecho ninguno de los demás. Abrí las manos y dejé caer el rifle al suelo de hielo, y me quedé quieto, y respiré, y esperé. Vino hasta mí. Se agachó, a 4 patas, y puso la cabeza a menos de 1 metro de la mía, y me olió, la parca, los guantes, la cara, el cuello, con inhalaciones cortas y ruidosas, durante lo que después Nadine calculó en unos 20 segundos y que a mí me pareció un invierno entero. Sentí el calor de su aliento en la mandíbula. Le vi la sangre saliendo por el costado y burbujeando, y una cicatriz vieja en el hombro, y en la oreja izquierda, atravesado en el cartílago, un crotal de plástico amarillo, descolorido por los años,
con 2 cifras todavía legibles a un palmo de mis ojos, abril del 06. Después se apartó, cogió a la cría muerta con la boca como coge una perra a su cachorro, empujó a la otra con el hocico hacia la galería lateral y desapareció con las dos en la oscuridad. Nadine y yo salimos de aquella mina caminando de espaldas. Ella no había dejado de grabar en ningún momento. Es la mujer más valiente que he conocido. Fuera, la nieve estaba pisada por las botas de 2 hombres que habían corrido hacia sus motonieves. Solo una de las máquinas se había puesto en marcha, y estaba a 60 metros ladera abajo, volcada, con el motor todavía girando en vacío. A Alborsen y al hombre joven los recuperaron los equipos de rescate 4 días después, a 200 y a 300 metros de la boca de la mina, en direcciones opuestas. Ouli Pique nos sacó del lago del sur el 18 de marzo. Éramos 3 y 2 lonas. La versión oficial ocupa 11 páginas y dice esto: un grupo de investigación con permiso estatal fue sorprendido por un temporal en la cuenca alta del Tzala. Un miembro murió de traumatismo cervical por caída. Otro murió por ataque de oso pardo en una labor minera abandonada. 2 empleados de una empresa contratista murieron de hipotermia mientras intentaban prestar auxilio. Se recomendó el sellado de la mina de Attie-Creek por riesgo de derrumbe. Se selló en mayo con 40 metros cúbicos de hormigón proyectado. En marzo hay osos pardos en el interior de Alaska. Están en la hibernación. Todos los biólogos del estado lo saben y ninguno lo escribió. Nadine entregó 110 minutos de vídeo, 41 fotografías, 2 moldes de escayola y 4 muestras de tejido tomadas del suelo del cubil. El informe del laboratorio contratado por la Fiscalía llegó en noviembre de 2014, 3 muestras no analizables por degradación, una cuarta con contaminación cruzada de origen humano atribuida a error de manipulación en campo. Y esa parte, tengo que decirlo, era posible. Nadine tenía un temblor, hacía menos 40 grados, y guardó los tubos con los guantes puestos. El vídeo se calificó de no concluyente por condiciones de iluminación. Los moldes fueron descritos como compatibles con Ursus arctos en sustrato inestable. Northgate Land Resources obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable en agosto de 2016. El documento afirma, en la página 409, que en la cuenca alta del Tzala no se ha documentado ninguna especie que requiera consideración especial. Nadine Corrigan perdió el empleo en 2015. Vive en Nuevo México, no responde a los correos y me pidió hace 8 años que no volviera a llamarla, y he respetado eso. Wes Pruitt no volvió a Alaska y ya saben cómo terminó. Yo salí con 2 dedos menos de la mano izquierda y con una manera de dormir que a mi mujer, mientras vivió, le costó mucho aguantar. De Adam Tessier se recuperó lo que se recuperó. Su madre pudo enterrar algo. De Caleb, casi nada, y el rifle de su hermano sigue sellado en un almacén de pruebas de Fairbanks con un número de caso que no se ha reabierto nunca. Queda el disco naranja. 11 archivos. El que más me quita el sueño no es el 7, con el animal y con el hombre que saludó a una cámara que no debía conocer. Es el 11, fechado el 4 de abril de 2014, 18 días después de que nos sacaran de allí, 3 semanas antes de que sellaran la mina. En él, a las 5:03 de la madrugada, cruza el corredor una hembra flaca, con el costillar marcado y una cojera del lado izquierdo, y detrás de ella, muy pegada, una sola cría. Sobrevivió. Sobrevivió al disparo del hombre del visor grande y sobrevivió al invierno, y se llevó de allí a lo que le quedaba. El crotal que Nadine sacó del fondo del tubo de acero decía abril del 11. El que yo leí en la oreja de la hembra, a un palmo de mi cara, decía abril del 06. En 2017 pagué a un abogado para que rastreara esa nomenclatura, y lo único que encontró fue una serie de autorizaciones administrativas de traslado de fauna conflictiva otorgadas entre 2004 y 2012 a un contratista del que Northgate era filial, referidas a 4 unidades de gestión distintas. El primer número era la unidad. El segundo, el orden en que iban capturando animales. 4-11 quería decir que en aquel valle habían pasado por sus manos, al menos, 11. Y 4-6, marcado en la oreja de una hembra que seguía viva y pariendo, quería decir que a la número 6 la habían tenido, la habían medido, la habían etiquetado, y de una manera u otra la habían perdido. Nunca fue un valle. Nunca fue un animal.
Fue un problema administrativo repartido por todo un territorio del tamaño de Europa Occidental, resuelto con bidones de carne de caballo, un tubo de acero y un incinerador, por gente que cobraba una nómina y volvía a casa los viernes. Y queda una última cosa, que es la que me hace levantarme a mirar por la ventana. Ada Nicolai murió en 2019. Me dijo, aquella noche en la escuela de Kesuk, que no dejáramos que aprendiera como olíamos, porque lo que aprende no lo olvida. Yo estuve 20 segundos con la cara de esa hembra a un palmo de la mía, respirando encima de mí, sacando de mi cuello y de mis guantes todo lo que yo era. La gente que me ha oído contar esto me dice que me perdonó la vida, que bajé el arma y que ella lo entendió. Yo no creo que me perdonara nada. Los animales no perdonan. Los animales calculan, y aprenden, y guardan. Creo que me aprendió. Y hace 8 meses, a 600 kilómetros al sur de aquel valle, en la nieve de mi propio patio, entre el cobertizo y la pila de leña, había una huella de 41 centímetros y otra, más pequeña, de 26, caminando juntas. Una adulta y una cría. La que sobrevivió en 2014 tendría hoy 11 años. Edad de sobra para haber tenido la suya. Ahora duermo con la luz encendida, que es una cosa ridícula en un hombre de 70 años, y cada mañana de invierno, antes de salir a por leña, me quedo un minuto detrás de la puerta escuchando el silencio, comprobando si hay pájaros. Casi siempre los hay.